Hoy vamos a ver la importancia de la palabra. Las palabras son la expresión materializada de una idea. Jesús es la palabra fundamental, mediante la que Dios ordenó el cosmos. Las palabras definen nuestra realidad y determinan las intenciones. Nuestras palabras son poderosas porque somos hechos a semejanza de Dios y expresan lo que hay en nuestro corazón. Con las palabras puedes impactar a otras personas. La buena noticia de que Jesús perdona la maldad de la humanidad para la salvación se transmite mediante las palabras. La clave de las palabras poderosas es la intención de un corazón humilde, compasivo y considerado. La forma más tonta e inútil de usar las palabras es para negar a Dios, pero las palabras también pueden usarse de forma corrupta cuando se propagan falsas enseñanzas, cuando se dicen mentiras con la profanidad o el abuso. La profanidad consiste en menospreciar lo que Dios hizo bueno. Hablar con groserías y vulgaridad indica que hay partes de tu corazón que aún no has entregado a Jesús. El diseño original de las palabras humanas es para honrar a Dios y para alabarlo. Se espera que un ciudadano del reino del cielo abandone la profanidad y utilice el poder de las palabras escogidas cuidadosamente para proclamar la salvación de Jesús y edificar a otros. Dios espera que nos enfoquemos en todo lo valioso y que ante nuestras fallas y errores de comunicación pidamos ayuda del Espíritu Santo para corregirnos. El uso de la razón cristiana no es naturalista, porque aceptamos que Dios actúa de forma milagrosa para modificar la realidad conforme a su soberanía. No seas ingenuo, no esperes moralidad cristiana de personas que no son cristianas. A Dios le agrada que usemos la razón y la lógica para comprender cuál es su voluntad para nuestras vidas y que reconozcamos que nada es imposible para Él. Dios siempre cumple con su palabra y con sus promesas porque Él es fiel y verdadero. Dios quiere que perfeccionemos nuestra forma de hablar, que cumplamos con nuestras promesas y que sostengamos nuestras palabras con la integridad que proviene de su Espíritu Santo. Veamos más detalles acerca de la importancia de nuestras palabras. Ya estamos en la parte 2 de principios de mayordomía cristiana y el primer principio que vimos es que Jesucristo es primero. Luego vimos el principio de la gratitud y ahora vamos a ver el principio de la palabra. Pero, ¿qué son las palabras exactamente? Las palabras son la expresión materializada de una idea o de un pensamiento que llegamos a tener. Jesús es Dios quien se hizo hombre. Por eso Jesús es la palabra fundamental, como lo vemos en Juan 1:1-3. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Para establecer un argumento, las personas escogemos nuestras palabras y las organizamos para que tengan un sentido y una intención de nuestra voluntad. Las palabras nos ayudan a determinar, a describir, a distinguir y a aclarar un significado verdadero. Y aunque a veces las usamos para describir errores o con malas intenciones, la palabra en sí misma tiene verdad. Las personas usamos las palabras para construir argumentos y narrativas que moldean la percepción de la realidad, el conocimiento cierto que tenemos y la cultura de una comunidad. Además, los significados de las palabras están unidos a las referencias objetivas entre quien habla y el mundo exterior. Por lo tanto, para hablar no se requiere poseer un conocimiento preciso de las cosas, sino la firme determinación de una intención de comunicarse con alguien más. ¿Por qué las palabras son tan poderosas? Nunca creas que tus palabras no cuentan o que tus palabras son insignificantes. Considera que la palabra de Dios define a las personas. Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Mediante la palabra Dios ordenó la creación. Génesis 1:3. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Salmo 33:9. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por la orden del Señor. De todas las criaturas o seres vivientes que conocemos, solo los seres humanos tenemos la habilidad de comunicarnos con la palabra. Los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestras palabras también son poderosas. Génesis 1:26. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Las primeras palabras de un hombre registradas son de alegría por la creación de su mujer. Génesis 2:23. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Nuestras palabras, además de empacar información, crean realidades e impactan a las personas. Proverbios 18:21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El poder de las palabras es mucho mayor que la simple expresión, porque define lo que alguien quiere expresar desde el interior de su corazón.
Por ejemplo, la sabiduría y las experiencias se transmiten a través de historias, parábolas y cuentos que requieren palabras. Jesús usaba las historias para despertar la curiosidad de sus alumnos. Mateo 13:34. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. La buena noticia del perdón de la maldad para todos los humanos, el mensaje más poderoso en el cosmos, se transmite verbalmente, como vemos en Romanos 10, 14, 17. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Nuestras palabras son la expresión del carácter y tendemos a respaldar lo que decimos. Una persona puede ser hermosa hasta que la escuchas hablar, porque la forma de hablar es como conocemos el corazón de las personas. Con tus palabras puedes inspirar o hacer llorar a otras personas. Por ejemplo, piensa en una mamá que carga a un bebé en sus brazos, lo calma, lo acurruca y lo arrulla con una canción. Como las ideas tienen un origen espiritual, entonces podemos escoger nuestras palabras para alentar o destruir, para ayudar o lastimar, para humillar o volvernos humildes. La clave de las palabras poderosas está en la intención del corazón. Las palabras positivas tienen humildad, compasión y consideración, mientras las negativas provienen de la soberbia y la arrogancia. Tus palabras también ayudan a los demás a determinarse y a posicionarse con respecto a tus declaraciones. Ahora veamos un uso tonto de las palabras. La forma más inútil de usar las palabras es para negar a Dios, como vemos en Salmo 14:1. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. También una forma absurda de usar las palabras es para entrar en contienda con Dios, como vemos en Isaías 29:16. ¿Será posible que sean tan necios? Él es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó: él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija: el alfarero que me hizo es un tonto? Otra forma tonta de usar las palabras es alterar el buen mensaje de salvación para que las personas ya no reciban la vida eterna por una falsa enseñanza, torciendo las escrituras para obtener provecho personal, como vemos en Mateo 7:15. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Gálatas 1 del 6 al 8. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Segunda de los Corintios 4:2. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Y segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Otra forma es distorsionar la verdad diciendo mentiras, porque Dios es veraz y no miente. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, qué justo y recto es Él. Isaías 65:16. Todos los que invoquen una bendición o hagan un juramento lo harán por el Dios de la verdad. Dejaré a un lado mi enojo y olvidaré la maldad de los tiempos pasados. Números 23:19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Hebreos 6:18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Y Proverbios 6:16 al 19. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren
hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Caín mintió acerca del asesinato de su hermano. Génesis 4:9. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y hasta Pedro mintió acerca de conocer a Jesús. Mateo 26 del 72 al 74. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Mentir está fuertemente visto como una maldad en el Nuevo Testamento, como vemos en Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y Colosenses 3 del 9 al 10. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Otra forma no muy inteligente de usar las palabras es ser vulgares, en la forma de profanidad. Efesios 5:4. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Colosenses 3:8. Ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Segunda de Pedro 2:18. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas escapaban de una vida de engaño. Efesios 4:29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. El uso abusivo de las palabras también es corrupción del poder de las palabras, como vemos en Salmo 22, 7-8. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: este es el que confía en el Señor. Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Las burlas, el bullying, el acoso o el hablar apresuradamente son una forma corrupta de usar las palabras, como vemos en Proverbios 17:28. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Proverbios 16:29. Los violentos engañan a sus compañeros, los llevan por un camino peligroso. Proverbios 26:18 al 19. Tanto daña un loco que dispara un arma mortal como el que miente a un amigo y luego le dice: solo estaba bromeando. Y Mateo 27:39. La que les decía que mientras Jesús estaba colgado en la cruz, la gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Sin contar que fue la violencia de muchedumbre la que asesinó a Jesús cuando todos gritaban: crucifícalo, ante Poncio Pilato. ¿Cuáles son las razones para abandonar la profanidad? Aunque los significados de las palabras pueden variar de región en región o de cultura en cultura, lo que puede convertir a una palabra en maliciosa es la idea y la intención del corazón que hay detrás de ella. En las escrituras no existe una lista de palabras prohibidas, porque la cultura cambia y algunos términos se vuelven obsoletos, pero hay que tomar en cuenta que la profanidad no se abandona por hipocresía, por ser mojigato o un santurrón. El lenguaje obsceno no es necesario para expresarte adecuadamente. A los ojos de Jesús, insultar a una persona por llamarla estúpida es profanidad asesina, como vemos en Mateo 5:21 al 22. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. La obscenidad y la profanidad están asociadas a burlarte de lo que Dios considera bueno y otorgarle poco valor. Veamos Éxodo 20:7. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. O Éxodo 20:16. No des falso testimonio contra tu prójimo. O Levítico 19:12. No traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Señor. La profanidad es maldad, no porque habla malas cosas, sino porque habla mal de las cosas buenas. Veamos Hechos 10:15. La voz habló de nuevo: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La profanidad tiene que ver con tu irreverencia y falta de respeto a tus semejantes que son a semejanza de Dios. Las groserías muestran que hay partes del corazón que no has querido entregarle a Dios, como vemos en Lucas 6:45. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. El lenguaje profano y obsceno corresponde a una forma de vivir
vulgar y no tiene ninguna relación con Jesús, que es la palabra hecha hombre, pues la profanidad degrada e insulta. Por eso hay que disciplinarnos en usar nuestras palabras. El diseño original de las palabras humanas es para comunicarse con Dios por medio del agradecimiento y las alabanzas. Salmo 18:3. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Salmo 19:14. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Mateo 6:9. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Isaías 8:13. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Ezequiel 36:23. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. Santiago reflexiona acerca del poder de nuestras palabras y nos advierte que nadie puede controlar perfectamente sus palabras. Santiago 3 del 1 al 12. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Se espera que una persona que llega al reino del cielo abandone la maldad de usar maldiciones y groserías, como vemos en Romanos 3 del 12 al 14. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno solo que haga lo bueno. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Debido al poder de las palabras, debemos disciplinar nuestro carácter para hablar de forma digna, respetuosa, gentil y humilde, como vemos en Efesios 4:29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Las palabras adecuadas te pueden ayudar a conseguir tus metas y a que otras personas te ayuden a obtener los resultados que quieres. Por eso, usar coloquialismos, albures, las jergas, las groserías, los chismes, las mentiras pueden obstaculizarte a lograr tus objetivos. No uses tus palabras con frivolidad o con timidez. Ya sea de manera escrita o hablada, hay palabras terribles y hay palabras hermosas. Palabras muy simples pueden cambiar tu vida o la de otros, pues pueden ser inolvidables para bien o para mal. Con tus palabras puedes hacerte de enemigos, aliados, amores y amistades, como vemos en Proverbios 12:6. Las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. Jesús nos llama a ser astutos en la mente e inocentes en las intenciones del corazón, como vemos en Mateo 10:16. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Aunque los creyentes vivimos en este mundo, no somos parte de este mundo, y por lo tanto no es bueno que ofendamos con nuestras palabras. Veamos Juan 17:15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Considera que Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz, incluyendo todas las palabras de profanidad que has dicho y que dirás, como vemos en 1 de Pedro 2:24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Dios espera de nosotros que enfoquemos nuestra atención en lo digno y valioso. Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza.
Podemos pedirle la ayuda al Espíritu Santo en oración. Salmo 141 del 1 al 3. Oh Señor, clamo a ti. Por favor, apresúrate. Escucha cuando clamo a ti por ayuda. Acepta como incienso la oración que te ofrezco, y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Efesios 4:24. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y Colosenses 1:10. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Podemos usar las palabras para edificar, consolar y exhortar a nuestros hermanos en Cristo. Primera de Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no en el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Primera de Tesalonicenses 4:18. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Perfecciona tu forma de hablar. Tómate un tiempo antes de decir cualquier cosa. Busca palabras que puedan alentar y edificar a la otra persona con compasión. Aprende a usar las palabras precisas, pues hay palabras con significados varios o que son ambiguos y pueden crear confusión. El modelo adecuado tiene en cuenta el uso pertinente de palabras, su significado, el contexto y la cultura, pero también considera a la otra persona. La garantía de que el mensaje comunicado se interprete bien es la interacción y la convivencia para hacer las aclaraciones y las confirmaciones necesarias. Recuerda que hay coloquialismos, recuerda que existen las intenciones y que existen los contextos que alteran la manera en la que otras personas interpretan tus palabras. Una mala interpretación de una palabra o un malentendido puede afectar la forma en que ves y cómo te relacionas con otros. Recuerda que usamos nuestra boca para confesar que Jesús es el Señor, y eso acarrea salvación a nuestras vidas, como vemos en Romanos 10 del 9 al 10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, pues es por tu creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Y Romanos 15:6. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras palabras están llenas de bendición cuando nuestro corazón está lleno de bendición. Mediante el uso de las palabras podemos dar testimonio de Jesús. Primera de Pedro 3:15. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Marcos 16:15 al 16. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y Apocalipsis 19:10. Me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Además, Dios quiere que aprendamos a razonar. La diferencia entre la razón que se usa allá afuera pagana y la razón cristiana es que la razón cristiana no es naturalista, porque nosotros aceptamos que Dios actúa de forma milagrosa e interviene en esta realidad para modificarla conforme a su autoridad y su soberanía. Dios quiere que aprendamos a deliberar con el lenguaje adecuado para determinar nuestras acciones, para resolver nuestros problemas. También Dios se agrada de que reconozcamos con humildad que somos seres finitos, que estamos limitados y que requerimos de un Salvador que nos rescate de nuestra maldad, porque esta maldad altera la manera en la que vemos la realidad, como vemos en Job 11:7 al 8. ¿Puedes tú resolver los misterios de Dios? ¿Puedes descubrir todo acerca del Todopoderoso? Tal conocimiento es más alto que los cielos, y tú quién eres es más profundo que el Averno. ¿Y qué sabes tú? Nuestra capacidad humana está determinada por Dios, y es inútil compararnos con la forma en que Dios razona, como vemos en Romanos 11:33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pero razonar erróneamente y sin ayuda de Dios puede llevarnos a la perdición, como vemos en Romanos 1:21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. O Lucas 8:18. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. A Dios le agrada que usemos la razón y que hagamos preguntas acerca de nuestra situación, como vemos en Job 13:3. En cuanto a mí, hablaría directamente con el Todopoderoso. Quiero defender mi caso ante Dios mismo. Isaías 1:18.
Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Hechos 17, 2 al 3. Como era de costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Hechos 18:4. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Hechos 18:19. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás. Mientras estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Hechos 24:25. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. Vete por ahora, le dijo, cuando sea más conveniente volveré a llamarte. En las Escrituras, Dios constantemente nos reta a pensar por nosotros mismos y a razonar las creencias. Hechos 17:11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Dios te invita a tomar decisiones inteligentes que te beneficiarán. Josué 24:15. Si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Pablo invita a cuidar de tu integridad para dedicarla a Dios. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y a poner todas las ideas a prueba. Primera de Tesalonicenses 5:21. Pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Jesús invita a sus alumnos a pensar con cuidado lo que decimos acerca de Él. Mateo 16:15 al 16. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús nos invita a cuidar nuestro corazón, a pensar cuidadosamente lo que hablamos y cómo pensamos, porque Dios lleva una cuenta de cada palabra que hablamos. Mateo 12:35 a 37. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Las palabras se usan para ejercer la fe y llevarla a la realidad. Marcos 4:14. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Marcos 4:20. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Mateo 17:20. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Mateo 21:21. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Este tema se trata de ser realistas, pero con la realidad de que nada es imposible para Dios. Génesis 18:14. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Jeremías 32:17. Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Mateo 19:26. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Lucas 18:27. Él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Job 42:2. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Lucas 1:20. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Filipenses 2, del 9 al 10. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Trabaja todos los días en perfeccionar la forma en la que hablas, pensando en lo que dirás con cuidado y con compasión por el impacto de tus palabras hacia los demás. Primera de Tesalonicenses 5:11. Aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Es mejor pensar todo lo que dices que decir todo lo que piensas. Proverbios 29:20. Hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Siempre hay que hablar con palabras verdaderas. Hay que evitar la exageración.
las mentiras o las falsas promesas. Más bien hay que ser íntegro y consistente con lo que decimos, como vemos en Mateo 5, 35 al 37. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Sostén tu palabra. Sí se puede esperar ciertos aspectos de la moralidad cristiana de personas que no son cristianas, porque todas las personas estamos hechas a semejanza de Dios y tenemos la ley moral en nuestro corazón, pero no es algo que le puedas exigir a alguien, aunque Dios se encargará de estas personas a su debido tiempo. Es decir, no le puedes exigir moralidad cristiana a personas que no han aceptado a Cristo como Rey en su corazón. Lo importante en este tema es que te des cuenta que Dios siempre cumple con sus promesas. Génesis 21:1. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Lucas 2:20. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Filipenses 1:6. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Segunda de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Números 23:19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Romanos 4:17. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Y Josué 21:45. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Si las palabras son tan poderosas y le importan tanto a Dios, ¿por qué usarlas para menospreciar las bendiciones de Dios? Salmo 103:19. El Señor ha hecho de los cielos su trono, desde ahí gobierna todo. Así que quita las frases de tu boca: no me alcanza, no puedo pagarlo, mi ingreso es fijo, como vemos en Marcos 9:23. ¿Cómo que sí puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Mateo 18:18. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. No debemos prometer lo que no cumpliremos. Proverbios 11:3. La honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. Proverbios 20:25. No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Proverbios 25:14. La persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. Eclesiastés 5:2. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Eclesiastés 5 del 4 al 7. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Hablar no cuesta nada, es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Por tanto, los creyentes estamos llamados a imitar a Dios en cumplir con nuestras promesas y mantener la integridad de nuestra palabra. Números 32. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Salmo 89:34. Por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Y quiero terminar con este pasaje de Mateo 5:33 al 37, lo que decía Jesús. Simplemente di si lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Entonces aquí terminamos con la reflexión acerca del valor de nuestra palabra. Habla con palabras de integridad, habla de manera apropiada para que aumente tu credibilidad. Esto es un principio muy importante de mayordomía. Espero que te haya servido este mensaje y muchas gracias por tomarte de tu tiempo para escucharlo.